Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Los Lagos. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presenta Portavoz Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Vamos a viajar a la región del Maule. Ahí está la doctora Erika Retamal, le damos la bienvenida, directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Doctora, gracias, un abrazo. Le doy las gracias por conversar con las regiones de Chile. Un gusto estar contigo, Scarlett, un placer estar con todas las regiones, como siempre. Muy amable, doctora, muchísimas gracias. Bueno, lo primero que queremos saber, ¿en qué momento de la pandemia estamos? ¿En otra fuertísima ola, en la última de estas grandes olas, o estamos muy lejos de llegar al fin de la pandemia? Hoy, interesante y desmotivante pregunta, porque estamos en una situación bastante alarmante de la pandemia. Nunca habíamos tenido la cantidad de casos que estamos teniendo y eso tiene que ser una preocupación, porque a medida que aumentan los casos, aumentan las hospitalizaciones, aumentan las personas con riesgo vital y lamentablemente aumentan los fallecimientos. Ha dicho el ministro de Salud, Omicron no es un simple resfrío. Y lo que estamos viendo, doctora, alrededor del mundo son situaciones un poco disímiles. Algunas personas quieren como gripalizar este COVID-19, y estoy pensando, por ejemplo, en el Reino Unido, y toman decisiones como se acabaron las cuarentenas, los aislamientos, los exámenes, y la vida sigue. Y en otros lugares, como los Estados Unidos, el CDC, ¿verdad?, el Centro de Enfermedades Infecciosas, dice no es momento todavía de abandonar las mascarillas, no es momento de terminar con las restricciones, esto sigue. ¿Usted en qué, escuela, en qué perspectiva, en qué mirada está? Claramente en que esto no es una gripe más, estamos en problemas a nivel mundial y esto de quitar restricciones, tenemos que pensar que mientras no hay una cobertura de vacunación mundial, mientras no hay un acceso equitativo a las vacunas, tenemos que seguir manteniendo algunas medidas de autocuidado. Más que restricciones, llamémoslas medidas de autocuidado. Seguir fomentando la vacunación, seguir fomentando el lavado de manos, el uso de mascarilla, principalmente en lugares cerrados con inadecuada ventilación. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar la vacunación accesible a todos, una vacunación equitativa en todo el mundo, y de esa manera podemos recién empezar a pensar que la pandemia puede tener un término más pronto. Me preocupa especialmente, doctora, que algunas personas lo viven como una gripe fuerte y dicen, bueno, ya pasó, mi vida sigue. Pero resulta que lo que estamos viendo al interior de los hospitales es muy preocupante. Cada vez están ingresando más enfermos graves con COVID a las unidades críticas del país y además está muriendo mucha gente. Esta semana, el día jueves, 162 personas murieron. Fíjese que observé con especial atención este reporte que hace el Ministerio de Salud y ni un solo periodista preguntó por las personas fallecidas, ni uno solo. Las preocupaciones eran la falta de test de antígenos, que es claro, comprensible, test PCR, etcétera, y nadie se preocupa de que está muriendo muchísima gente en Chile. Es como que ya lo normalizamos, lo naturalizamos. ¿Qué nos está pasando? Es claramente eso un grave problema, porque además las cifras de fallecimientos que entrega el Ministerio y siempre se han entregado son las cifras de PCR confirmados. Y tenemos otra normativa de personas que mueren de COVID, pero sin PCR confirmado. Si nosotros sumamos esas dos cifras, en total, desde marzo del 2020 hasta ahora, tenemos cerca de 51.000 personas, chilenos, chilenas, que han fallecido de COVID. Que de no existir COVID, esas personas estarían viviendo, sus familias estarían disfrutando con sus familias. Entonces, eso es problemático. Como tú bien dices, esta alza reportada de casos de más de 160 el día jueves recién pasado, nos tiene que llevar una alarma. Lo que está haciendo la diferencia en los fallecimientos es la dosis de refuerzo, ¿verdad? Entonces, se urge a esas personas, esos 2 millones de personas que aún no han tenido tiempo. Yo quiero pensar que es falta de tiempo,
Ya no quiero pensar que no, esto de creer o no creer en las vacunas, no, o sea, las vacunas es la evidencia, es que salvan vidas y que evitan hospitalizaciones, entonces en eso tenemos que tener. Instar a esas personas que vayan, que concurran a ponerse su tercera dosis, y los que tienen la posibilidad de cuarta dosis, obviamente que también. Sí, y usted tiene la mirada además de quienes trabajan en el ámbito de la medicina, es formadora de profesionales de la salud. Los hemos visto en el último tiempo realmente, en buen chileno, fundidos, porque han tenido que soportar 2 años de intensísimo trabajo. Algunos de ellos también han enfermado de COVID, han tenido pérdidas dolorosas, algunos de ellos han fallecido también. ¿Y qué es lo que ven en este momento? Personas que, por ejemplo, en el sur de Chile participan en fiestas masivas, que no solo lo hacen a vista y presencia de todo el mundo, sino que además hacen alarde, ¿no?, de estas fiestas. Vemos helicópteros, lanchas arriba del lago Villarrica, en Bichuquén, en fin. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nos está faltando, doctora? Porque yo veo que desde el Ministerio de Salud dice, seguimos en pandemia, no bajemos los brazos, pero parece que este mensaje ya no hace eco en la gente. No dirían todos, claro. pero ojo, que esos pocos hacen mucho daño. Claro, es problemático este fin del estado de excepción, y con el fin del estado de excepción que no era tan necesario, ¿verdad? Siempre discutimos la efectividad como método de autocuidado del toque de queda, ya, pero con esto se desmanteló también las estaciones de testeo, trazabilidad y aislamiento, y en estos momentos estamos sin trazabilidad. Las personas contagiadas de COVID no tienen una llamada de la Seremi, o son muy pocos los estudios que se hacen. Esta búsqueda de testéate solo porque no hay operativos VAC de acuerdo a un número apropiado, de acuerdo a la demanda. Entonces, ¿qué genera esto en la población? Que haya entonces, como se acabó esto, como las medidas, ya no hay tantos operativos VAC, no hay tanta trazabilidad y todo eso, y yo me tengo que autoaislar porque tengo que buscar la licencia si no está. Entonces también eso genera que las personas piensen, es un resfrío más, y no le tomen la importancia a que tiene esta nueva cepa de Ómicron. Y llevamos entonces ya, también, doctora, hay un problema con la comunicación de riesgo. Claro que sí, porque llevamos, yo decía, muchísimos días en todo el planeta con más de 3 millones de contagios diarios. Imagínense lo que significa eso, 3 millones de contagios diarios. Y en Chile estamos diciendo ya que varias decenas de miles, un porcentaje de ellos que no es menor, entre 3 y 2% llegan a agravarse. Y esas personas ponen a la situación hospitalaria en muchísimo riesgo. La verdad que al interior de la SUSI hoy día vemos problemas bastante difíciles de resolver, como que ha tenido que el Ministerio de Salud salir a decir, a ver, yo en tal región necesito que habiliten tantas camas críticas. ¿Y ese mensaje se escuchará en la gente? En aquellos que dicen, no, mira, si yo no terminé ni de vacunarme, así que porque yo todavía no creo que las vacunas sean efectivas, yo todavía pienso en la pandemia, y resulta que nosotros no estamos solos en este mundo. Tenemos un abuelo, una abuela, tenemos personas cercanas que tienen enfermedades crónicas, ya sea una diabetes, son cardiópatas, tienen una hipertensión, en fin. O sea, yo creo que en esta pandemia algunos han aprendido mucho y han sido responsables, y otros se han mostrado tal cual son. Simplemente poco solidarios, irresponsables, porfiados, le ha dicho el presidente Piñera. Claro, yo creo que la mayoría de la población tiene conciencia y ha aprendido, como tú bien dices, porque aquí hay evidencia. No es que yo crea en las vacunas, sino que la evidencia que sostiene que las vacunas son efectivas es enorme, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, la hospitalización de 100.000 personas que tienen su dosis de vacunación incompleta, la primera y segunda, si se enferman, se van a hospitalizar alrededor de 6 de esos 100.000. Si tienen las dosis completas, o sea, la primera y segunda dosis, 2 de esas personas, de esos 100.000, se van a hospitalizar. Pero si tienen además la dosis de refuerzo, menos de una, el 0,7 por 100.000 habitantes, menos de una persona por 100.000 habitantes. Con dosis de refuerzo, si se llega a enfermar, se va a hospitalizar. Entonces, es cosa de analizar los números, de ir viendo, de querer entender los números para darse cuenta que efectivamente la vacunación es una herramienta efectiva para evitar las hospitalizaciones y evitar las muertes, que en el fondo eso es lo que queremos
impedir, ¿verdad?, las hospitalizaciones, para evitar el colapso del sistema sanitario, la recarga al personal sanitario, y además que no tenemos que olvidar que no solamente es COVID, sino que hay infartos, accidentes cerebrovasculares. Entonces muchas veces esas enfermedades crónicas, esos accidentes, se ven imposibilitados de ser atendidos debido a la sobrecarga que existe por el COVID, que es evitable. Yo decía que esta semana, el día jueves en particular, el país, Chile, reportó 162 personas fallecidas. Es como si se hubiese caído un avión, se hubiese estrellado un avión y todos sus tripulantes y todos los pasajeros hubiesen fallecido. Esto sería un escándalo, sería la noticia número 1, ¿verdad?, de todos los noticieros y probablemente también a nivel internacional. ¿Y qué nos pasó a los chilenos que dejamos de respetar a estas personas, digamos? ¿Y qué nos pasó además que en cierto momento aquellas personas que sintieron la responsabilidad, ya sea porque tuvieron contacto con una persona que estaba contagiada o porque tienen alguna sintomatología y que quisieron ir a hacer exámenes, no están teniendo la posibilidad de hacerlo? Decía la subsecretaria de Salud esta semana que a nivel internacional hay quiebre de stock, que el país está tratando de hacer lo que puede por mantener la cantidad de insumos que se necesitan, pero está siendo muy difícil, doctora. Está siendo muy difícil. La sobrecarga que tienen los laboratorios en este momento, los y las tecnólogos médicos, es enorme, porque cada vez llegan PCR, entonces muchas de las PCR se está dando de 3 a 4 días el resultado de una PCR, mientras esa persona que está con sintomatología no tiene acceso a licencia, claro, y sigue contagiando. Exactamente. Si es que no tiene la posibilidad de hacer teletrabajo, por ejemplo, de autoaislarse. Muchas personas no tienen la facilidad en su trabajo o en su vida de aislarse. Ya no me junto con nadie más porque estoy con cefalea, dolor de garganta y un poco de tos, que serían los síntomas que uno tiene que estar pendiente, ¿verdad? O fui contacto estrecho de una persona que ya está diagnosticada con COVID. Entonces sumamos a eso la problemática personales de cada uno que le impiden llevar a cabo un aislamiento efectivo para cortar la cadena de transmisión. Claro, y cuando hay pocos recursos, que ha dicho el Estado de Chile, hay que priorizar. Entonces, si vamos a tomar exámenes, ha dicho el Ministerio de Salud, lo vamos a hacer con aquellas personas que tienen síntomas de COVID-19. Los asintomáticos, lamentablemente, se están quedando atrás. ¿Qué vía tienen ellos de resolver estas dudas? ¿Estaré o no contagiado? Se lo vamos a preguntar a la doctora al regreso de la pausa comercial. ¿Cuándo ella recomendaría un examen PCR? ¿Cuándo un test de antígenos? ¿Qué mascarillas son las realmente certificadas y las que nos ayudan a evitar un eventual contagio, por ejemplo? Se nos acerca la época, doctora, del inicio de las clases, clases que este año serán presenciales y obligatorias. Así que de eso conversamos al regreso, no se vayan. Ya estamos de regreso con la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hemos viajado a la región del Maule para conversar con la doctora Erika Retamal, la tenemos ahí en pantalla, directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, y le doy las gracias nuevamente, doctora, por conversar con las regiones de nuestro país. Aquí estamos para lo que necesiten. Muchísimas gracias por aclarar nuestras dudas. Una de ellas es, a ver, si yo tengo síntomas de COVID-19, estuve en contacto con una persona que estoy muy cierta de que está contagiada, ¿qué es lo primero que debo hacer? Yo creo que lo primero que tenemos que recordar cuáles son los síntomas que en estos momentos están siendo con mayor prevalencia en el país. Tenemos que estar alerta. Y son hartos, entonces, claro. Primero, cefalea. La cefalea, este dolor de cabeza. Fuerte, claro. Con tos, con dificultad para tragar, con dolores musculares y fiebre nos tiene que dar alerta de que podemos estar en presencia de un cuadro respiratorio concordante con COVID-19. ¿Y qué pasa cuando alguien dice, no, pero si esos son síntomas de una gripe, probablemente tengo un resfrío? A ver, ¿qué hacer en ese caso? No, en ese caso igual hay que contactarse con, en primera instancia, si yo no sé si fui contacto de alguien con COVID, y si tengo sintomatología, ir a donde estén tomando un test de antígeno. Eso es lo ideal. Inmediatamente un test de antígeno, porque el test de antígeno es lo recomendable para personas con signos y síntomas. Es más efectivo, es más sensible. Perfecto. ¿Ya? En caso de que yo haya sido contacto estrecho, la idea de contacto estrecho, ¿verdad? De haber estado con una persona
que sé que tuvo COVID y estaba aunque haya estado con mascarilla, pero a lo mejor mascarilla no tan bien puesta, porque con el calor no empezamos a sacar la mascarilla, o estuvimos sin mascarilla con esa persona conversando, tomando tecito, un jugo, etcétera, yo tengo que concurrir a hacerme un examen preventivo de PCR. Perfecto. Es decir, ¿ya? Con la sintomatología usted recomienda un test de antígenos. Si yo tengo la certeza que estuve con una persona contagiada, que no tomamos todas las medidas de resguardo, entonces yo voy a un PCR. Un PCR, estos operativos que en estos momentos son las largas colas que hay, las largas filas y todo eso, incluso si yo tengo los recursos para pagar en el sector privado, ¿verdad? En estos momentos hay problemas tanto en el sector público como en el sector privado con este testeo, esta estrategia de testeo. Ahora, cada vez es más difícil, doctora, acceder a un test de antígeno, por ejemplo. La gente va a la farmacia, agotado. La gente va, por ejemplo, a lo que antes se llamaba búsqueda activa, que hoy día dijimos se ha priorizado a las personas con síntomas. También es muy difícil. Quiebre de stock, la gente hace fila de largas horas. Al final de la historia dice, chuta, perdí 6 horas y no tuve acceso a un test. Entonces, es un momento muy, muy complejo, ¿ah? Es un momento muy complejo. Perdimos este testeo, trazabilidad y aislamiento, la estrategia TTA, que funcionó bastante bien durante gran parte de la pandemia. Se desmanteló todas las personas que hacían este seguimiento. Y bueno, y el Omicron, esta nueva variante, nos pilló con el sistema desmantelado o con muy pocas personas que estuvieran haciéndolo. Entonces se confió esta responsabilidad en los usuarios y en las usuarias. Entonces, si una persona, por ejemplo, no tiene los 10.990 o 14.990 que cuesta un test de antígeno, no va a poder acceder a un test de antígeno si no es que va a el sistema público, ¿verdad? Y ahí es así como los sistemas públicos están siendo sobresaturados también en búsqueda de licencia, porque soy contacto estrecho, especialmente en urgencia. Hay datos de que la urgencia están bastante colapsada con personas buscando licencia para presentar sus trabajos, puesto que fueron contacto estrecho de alguna persona con COVID positivo. Y ahora hablemos de mascarillas. Cuando yo quiero cuidarme de verdad, además de tener que usarla correctamente, es decir, tapando mi nariz, debajo del mentón, no puedo sacármela ni siquiera para hablar por teléfono, ojalá para no andar fumando en la calle, ¿verdad? Porque lo vemos todos los días y a cada rato. A ver, pero si yo tengo que elegir una mascarilla que sea segura, ¿cuál recomendaría usted? Bueno, la recomendación son las KN95. Esa es la recomendación. Si yo no puedo acceder por el precio a estas KN95, la recomendación sería doble mascarilla quirúrgica. Doble mascarilla quirúrgica, aquella que tiene 3 pliegues, que tiene 3 capas. Esta y que de por lo 3 tanto me va a proteger. que es más barata y todo eso. Tenemos un gran problema de que hay mucha venta de mascarillas no certificadas, pero bueno, doble mascarilla. Pero ¿cómo yo podría identificarla, doctora, perdón? ¿Cómo yo podría identificar estas mascarillas que son certificadas si, por ejemplo, en las veredas, en las ferias libres nos venden muchísimas a bajo precio, pero lamentablemente probablemente no nos protegen? Claro, ese es uno de los problemas que hemos tenido a nivel país, que las mascarillas certificadas aparecen en páginas web de cuáles están certificadas. Exacto. Entonces los listados son grandes, sin embargo, la gente común y corriente no va a estar, hoy voy a ver si esta mascarilla que me ofrece el casero en la feria está certificada. Entonces, ante esto de 3 pliegues, mejor usar 2. Y la recomendación del uso, ¿se acuerdas que al principio de la pandemia la recomendación era usar de polera, hacerse mascarilla? Eso ya no corre. Ninguna posibilidad, no corre ya, no usar ese tipo de mascarilla. Perfecto. Doctora, finalmente me parece muy importante para todos los papás, mamás y apoderados que nos están viendo desde Arica hasta Magallanes. Ya tenemos en vista el regreso a clases. Este 2022 serán presenciales, lo ha dicho el gobierno además entrante, aquel que asume el 11 de marzo. El 2 de marzo comienzan las clases. Usted como papá, mamá, como familiar de niños que van a ir al colegio, ¿qué recomendaría? A ver, yo la recomendación en primera instancia sería a los establecimientos educacionales que ya estuvieran
preparados para recibir a los estudiantes. Y, por ejemplo, que la facilidad en el lavado de manos fuera absoluta, o sea, lavado de manos con agua, jabón, alcohol gel, si no es posible, pero es absoluto, y sobre todo la ventilación. Ya sabemos que la enfermedad COVID se transmite por aerosoles, estas gotitas que quedan en suspensión en los lugares cerrados. Por tanto, es fundamental sentir el fresco, que se llama esto, que la corriente de aire, que uno dice, hoy se siente como un poquito de una corriente. Esa es la ventilación. ¿Y cómo sabemos si la ventilación es adecuada? Midiendo el CO2 circulante. Entonces, los colegios, las escuelas deberían tener medidores de CO2. ¿Ya? Ahora, le pregunto directamente, doctora, dada su experiencia, su expertise, quiero preguntarle, a ver, si los contagios están en este minuto en su periodo peak, ¿usted es partidaria de que los niños vayan al colegio? ¿O si esto se mantiene, usted dice, mejor esperar un poco? Yo creo que existe coincidencia de la necesidad que los niños, niñas y adolescentes vuelvan al colegio. Creo que eso es indiscutible. Sin embargo, creo que en todo este tiempo de pandemia hemos aprendido a ser flexibles, ¿verdad? En este momento, la situación sanitaria tenemos que ver cómo está. ¿Ya? Yo soy partidaria de que todos vuelvan al colegio siempre y cuando las medidas estén dadas para que todos y todos, en igualdad de condiciones, tengan seguridad en la vuelta al colegio. Y eso va a depender de esta ventilación que yo te decía, el acceso al lavado de manos, de alcohol gel, y un dato muy importante es la calidad de las mascarillas que usen los y las estudiantes. Lo que pasa es que cuando la gente piensa en el colegio, doctora, piensa en el establecimiento tipo, ¿verdad? Una sala, en general, de material sólido, con ventanas, todos sentados en sus sillitas, ordenaditos. Esa no es la realidad de todo Chile, mucho menos en las regiones o en los sectores rurales. ¿Y qué hacer ahí? Por eso hago énfasis en que en igualdad de condiciones, entonces mascarillas también. O sea, ¿de qué forma hacemos como país de que todos los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a mascarillas de buena calidad? Que en estos momentos es fundamental. Como es fundamental que las vacunas, este acceso universal a las vacunas, ¿verdad? Que nadie ha cuestionado, el acceso universal a la vacunación nadie lo ha cuestionado porque estamos viendo que es efectivo. Entonces también hay que empezar a pensar cómo hacemos para que el uso de mascarillas de buena calidad y certificadas sea universal para todos los niños, niñas y adolescentes en todas las regiones del país. Esta semana se anunció también que la vacunación para los mayores de 18 años comienza el lunes 7 de marzo con su cuarta dosis. Pero son aquellas personas que se aplicaron la tercera dosis, recuerden, la dosis de refuerzo, hasta el 12 de septiembre, si mal no recuerdo. Es decir, la gente tiene que estar muy atenta porque, no sé si lo ha visto, doctora, en algunos lugares del país llega la gente y dice, yo me vine a poner la cuarta dosis, me dicen que no porque no estoy en el calendario. Fíjese que los adultos mayores tampoco están muy familiarizados con la tecnología, a veces no saben entrar a una página web, a revisar a través de las redes sociales. Entonces, ¿qué le podemos decir a todos ellos? Porque estos calendarios se publican, sí, es cierto, pero no siempre están a disposición de las personas mayores. A lo mejor ellos tendrán que acudir a algún lugar, ya el salir es un riesgo, no es fácil, ¿ah? Yo creo que es fundamental la labor que en estos momentos y durante toda la pandemia ha hecho la APS, la Atención Primaria en Salud, y que ha informado claramente dónde se está vacunando y cuál es el calendario de vacunación, y ellos y ellas amablemente le informan a las personas que se adelantan, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una cultura sanitaria, especialmente los y las adultos mayores, de cumplir con lo que se les informa. Entonces ellos van a vacunarse porque les dijeron cuarta dosis, pero esta información normalmente muy amablemente la gente de atención primaria les proporciona esta información. Sería importante tal vez que los medios de televisión, la televisión que es un medio más masivo, las radios regionales también estuvieran informando. Sí, claro que sí. Antes de cerrar la entrevista, doctora, quiero preguntarle cómo ve la situación en el Maule en particular. ¿Qué se está viendo en las calles? ¿La gente es responsable o no? Porque fíjese que nosotros salimos de repente y encontramos con que la gente mascarilla abajo, mal puesta. Cuando alguien le dice a otra persona respete la distancia o póngase la mascarilla de manera adecuada, a veces algunos se enojan, alguna pelea, a veces
se les pasa la mano. Es impresionante que todavía exista como esto de no usar bien la mascarilla, todavía llama la atención, son cambios culturales, los cambios culturales cuestan, entonces seguir insistiendo en el uso de mascarillas, seguir siendo enfático en especialmente en los lugares cerrados, volvemos a los lugares cerrados, los restaurantes, todo esto, las discotecas, o sea, el cine, por ejemplo, el cine, el uso de mascarilla, los supermercados, los supermercados también tenemos que usar correctamente la mascarilla y todo eso. ¿Será posible que en marzo esta situación se vuelva todavía más crítica cuando la gente regrese de las vacaciones? Claro, ese es el gran problema que tenemos, que en estos momentos existe bastante movilidad y ya en marzo hay aglomeración. O sea, marzo para todo, siempre históricamente ha sido un mes de aglomeraciones, por múltiples, por compras, por el regreso al colegio, las patentes, etcétera, es aglomeraciones. Entonces tenemos que estar alertas de lo que va a pasar en marzo. Siempre en marzo tenemos que estar alerta, pero este año aún más, puesto que tenemos que pensar que el alza de casos 2 a 3 semanas después viene las hospitalizaciones y los fallecimientos. Entonces, en estos momentos estamos viendo en relación a hospitalización y fallecimiento los casos de hace 2 a 3 semanas. Sí, o sea, eso nos deja otra nota de preocupación, porque si esta semana hemos tenido sobre 30.000, significa que en 2 semanas más, imagínense lo que vamos a ver en los hospitales. Otro llamado de atención para la gente que nos está viendo en todo nuestro país. Doctora Erika Retamal, le quiero dar las gracias, le mando un abrazo grande, de verdad, muy, muy agradecidos como siempre de todos sus consejos y recomendaciones. Que esté muy bien, doctora. Igual, Scarlett, un saludo a las regiones. Muchísimas gracias. Y para ustedes también, muchas gracias por acompañarnos en la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hasta pronto. Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Los Lagos. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.